RTP. Está con nosotros de forma presencial Andrés Ortiz, él es editorialista de Diario El Universo y vamos a hablar... Herbender. También y vamos a hablar con él sobre su editorial, enmiendas y reformas. Habla de un caso en específico, las declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, y aquí preguntarle cuál es lo más curioso de lo que se ha expuesto el ministro de Gobierno como prácticamente vocero no solamente del proyecto económico urgente que presentó el Ejecutivo a la Asamblea, sino también de hablar de constituyentes y reformas a la Constitución. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ramón, Astrid, César, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, yo sinceramente hace unos 3 meses, y quiero ser sincero, yo pensé que la Asamblea Constituyente sí podía ser un camino para desmontar una Constitución que lamentablemente nació viciada, ¿no? Para mí la Constitución de Montecristi es una Constitución nula, de nulidad absoluta, porque nació de un proceso viciado cuando el presidente Correa, pues sabemos ustedes que disolvió el Congreso Nacional, disolvió la Corte Constitucional, ahí con el voto de doña Elsa Bucarán consiguió el voto necesario para que el Tribunal Supremo Electoral de aquella época convoque, violando la Constitución del 98, directamente a los ciudadanos. Pero más allá de esa Constitución nula, hay un error cuando se pretende crear constituciones a la medida de un mandatario de un proyecto político, ¿no? Claramente en España el Pacto de la Moncloa fue un pacto post-dictadura y eso se entiende cuando hubo la convergencia de fuerzas políticas para crear una constitución que ha sido muy poco modificada en España, por ejemplo. Entonces yo pensé que no era un mal momento político para iniciar un proceso constituyente, para quitarle las ataduras que tiene esta constitución, que sinceramente están hechas y diseñadas para un proyecto estatista, ¿no? ¿Verdad? En donde no se permite mucho la participación privada, donde existen engendros como el Consejo de Participación Ciudadana. Pero debo ser sincero, he reflexionado, me parece que no es el momento político. Yo creo que hoy el presidente de la República debe estar abocado, sinceramente, a corregir las falencias que tuvo a lo largo de su primer periodo, arrastrados obviamente por un gobierno de Lasso que no supo contener el problema de seguridad, el problema en la salud, el problema laboral de la escasez de empleo. Entonces, el editorial va un poco en ese sentido, Astrid, va en el sentido de felicitar al ministro de Gobierno, que acuérdense que a los primeros días de ganadas las elecciones salió pues muy fuerte a decir que la Asamblea Constituyente iba porque iba, tuvo unos devaneos ahí diciendo que no necesariamente se tenían que cumplir los 3 pasos que hay que acudir a las urnas, ¿no? La primera es solicitar al soberano si está dispuesto a aceptar una Asamblea Constituyente, segundo lo de la elección de los asambleístas y el estatuto, y tercero el referéndum como tal, que es la aprobación o improbación de la Constitución. Entonces creo que hay mecanismos como la enmienda y la reforma que, si están bien manejadas, si hay una mayoría, ciertamente la enmienda, que es un poco, se necesita las 2/3 partes en la Asamblea, no es tan sencillo, vemos que el presidente aún está en proceso de formación de una mayoría, pero una reforma parcial sí se puede manejar con la mayoría que él actualmente tiene, pues se necesitan 77 votos para una reforma parcial. Entonces, creo que en esa entrevista el ministro de Gobierno fue muy claro, decir, hay que también medir los tiempos políticos, ¿no? Y esa frase me gustó mucho, ¿no? Es decir, no necesariamente hay que salir como caballo desbocado a buscar por más que hayan voces que dicen que la Asamblea Constituyente va por un lado y el gobierno va por otro y que no necesariamente se van a cruzar, volver a molestar a los ciudadanos en una elección distrae al gobierno. Tener una Asamblea Constituyente, porque si bien es cierto la Corte Constitucional ha dicho que no es de plenos poderes, ¿y quién le dice mañana que esos señores que se van a sentar ahí no se declaran de plenos poderes como finalmente lo hizo la Constitución de Montecristi? ¿Qué le garantiza al gobierno tener mayoría en la Asamblea Constituyente? Entonces, si bien es cierto no se puede desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, como ya dijo la Corte Constitucional, vía reforma, sí le puede quitar funciones. Y lo puede dejar que se pongan a hacer, alineaciones de equipos de fútbol. O sea, tú le puedes decir al Consejo de Participación Ciudadana que se dedique a hacer políticas públicas en materia, de natación. Y ya está. O sea, sí puedes lesionar, sí puedes herir al Consejo de Participación Ciudadana quitándole y devolviéndole lo que genuinamente pasa en los países civilizados del mundo, que es que el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, nombre a las autoridades más importantes de este país y quitarle al Consejo de Participación esa función que simplemente sirvió para servir al poder de turno. Entonces, pienso que por ahí va un poco el editorial. César, continúe con la entrevista.
Sin embargo, estimado Andrés, el gobierno le tiene todavía un cierto miedo hasta reforma parcial, porque eso implica una votación. Y recordemos que el año pasado, en la consulta y referéndum, no ganaron todas las preguntas que proponía el gobierno. No fueron aprobadas todas, solamente 9 de 11. Entonces también hay un riesgo implícito ahí. Y creo que por eso hay todo un plan y varias aristas a ese plan detrás de proponer el proyecto de ley económico urgente, el de combate a la economía criminal. Un poco con la lógica para mí de, si lo aprueban y la Corte lo admite, básicamente puedo reformar la Constitución de forma velada a través de proyectos de ley que digan lo que yo quiera. Si no me lo admiten, ahí puedo yo con más razón decir al pueblo ecuatoriano, me está bloqueando la Corte, me toca ir a la Constituyente, o quizá buscar una segunda, tercera, cuarta alternativa a lo que estoy planteando. ¿Usted qué lee en este proyecto de ley que han presentado a la Asamblea? Bueno, yo creo que no está nada oculto. Yo creo que el propio ministro lo ha dicho, y lo dijo creo que sin ambajes. Dijo que vamos a ver si es que efectivamente la Corte Constitucional está en sintonía con el pueblo ecuatoriano y con las necesidades que necesita la ciudadanía respecto al tema de seguridad. Y en ese parámetro da a entender que se va a aprobar probablemente, porque tiene los votos para que se apruebe la ley, con las reformas que se tengan que hacer, propias del debate parlamentario, pero es posible que haya probablemente del lado de Rafael Correa, del lado de la Revolución Ciudadana, una demanda de inconstitucionalidad. Lo más probable, eso es lo que vaya a ocurrir. La Corte probablemente lo vaya a priorizar. Si no lo prioriza, sería un triunfo para el presidente Noboa. Si lo prioriza, y sabemos que cuando la Corte prioriza, se demora un par de meses máximo en resolver, y le puede tirar abajo, no sé, los 3/4 partes de la ley. Comparto contigo que sería un camino para justificar al presidente de la República el llamar, ahí sí creo yo, no una reforma, sino una Asamblea Nacional Constituyente, porque en el fondo yo diría que no hay actor político en este país vivo que no quiera bajarse a la Corte Constitucional. Yo particularmente estoy en desacuerdo. Yo, por ejemplo, no comparto bajo ningún concepto, hice un editorial criticando lo de la sentencia del matrimonio igualitario. Yo no comparto la decisión de la mínima verosolimitud, que fue lo que sirvió que abrió el camino para la destitución, para la muerte cruzada del presidente Lasso, y que fue lo que ha llevado a que el presidente Noboa ganara las elecciones, y eso causó pues una herida muy importante. Yo creo que ahí la Corte jugó un rol político, un rol activista. Yo no comparto, pero la mayoría de los fallos han sido fallos saludables para la democracia de este país. Uno puede discrepar en derecho, los abogados pues tenemos criterios diferentes, también en el tema del matrimonio igualitario pues vienen otros también valores que se conjugan también en el caso mío, yo soy católico practicante, pero más allá de eso, a mí sí me preocupa el hecho de que la mayoría de los actores políticos vivos en este país quieren comerse a la Corte Constitucional, porque dicen que la Constitución de Montecristi le da demasiados poderes a la Corte y que prácticamente 9 personas deciden por encima de todo, ¿no? Entonces, en ese camino yo veo que si efectivamente este proyecto de ley termina siendo declarado inconstitucional total o parcialmente por la Corte, coincido que lo más probable es que el presidente de la República se anime más rápido que tarde en llamar o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Solo una noticia: ha fallecido el expresidente Alfredo Palacios el día de hoy. Así que para las personas sepan, ya les informaremos dónde lo van a velar. Sí, bueno, mi más sentida condolencia a los amigos de mi padre es médico, así que a la familia del doctor Palacio, pues mis más sentidas condolencias. Entonces, yo creo que César, el tema va por ahí, ¿no? Yo sinceramente no recomiendo al presidente de la República hacerlo. Sin embargo, veo que hay una fuerte corriente que está pretendiendo crear una narrativa a través de la cual hay que acabar con el correísmo, y es el momento, y con la votación que obtuvo Noboa, pues es ahora o nunca el desmontar todo ese aparataje de Montecristi. Entonces... Pero ese maniqueísmo es de ambas partes. Cuando el correísmo llegó al poder, tenían que desmontar el otro sistema, el viejo país. Firma, el viejo país, la cuestión. Es decir, vivimos en maniqueísmos extremos. Y en el fondo, cuando leí el artículo suyo, dije, coincido. Inclusive Carlos Vera no coincide conmigo. Un día aquí tuvo un largo debate porque él quiere reforma constitucional. Sí, conmigo tampoco. No coincide. No, para nada. Nada. Le mandé el artículo, ni me dejó ahí como pendiente. Como pendiente, y no me respondió. Es decir, hay gente que está llevando como que si la causa del problema del Ecuador radica en la ley.
y como dicen los motubios, cuando la partera es mala le echan la culpa al bisturí. Es otra palabra que se usa, pero sí. pongo el bisturí. Y realmente la problemática es qué clase de ciudadanía, qué clase de democracia estamos construyendo. Ahorita vivimos un bipartidismo, Sí. que no es un bipartidismo porque es un bicaudillismo. O sea, obedecen al jefe. No es un bipartido, no hay al interior un foro, una discusión, una cuestión, unas divergencias, ¿no? Y ahí está, a mi modo, gran parte de la calentura. Quería hacerle una pregunta. Dentro de las reformas constitucionales que usted, ¿qué plantearía, abogado Ortiz? A ver, yo creo que a nadie es oculto que yo sí estudiaría, me encantaría, por ejemplo, que se revise, por ejemplo, lo famoso manejo de la cuenta única del Tesoro, ¿no? No sé, usted conoce y nos hemos reunido ya en alguna ocasión. Yo soy pues un federalista confeso y autonomista, soy profesor de la materia hace más de 25 años, o sea que para nadie es oculto mi sentimiento a favor de hacia las autonomías y hacia la descentralización profunda. Y creo que en eso una reforma parcial puede realmente ayudar, ¿no? En su momento el abogado Nebot planteó una consulta popular que fue rechazada de manera unánime y categórica por la Corte Constitucional, y yo recuerdo en esa época que el abogado Nebot realmente echaba chispas de la indignación que tenía porque la Corte desechó todas las preguntas, y una de esas iba enfocada básicamente a que que no se meta mano a los dineros del municipio ni del IES. Es decir, que al haber, o sea, el problema de Rafael Correa cuando crea la cuenta única del Tesoro es que todos los dineros entran y ahí repartes el balón, pero el que reparte el balón es el ministro y él va asignando. Entonces, acuérdense que la Constitución establece que la cuenta única se fondea por los ingresos permanentes y los no permanentes, por los ingresos petroleros y mineros, por una parte, y por los ingresos tributarios. Entonces, a veces la recaudación tributaria es buena y la recaudación petrolera es mala, o viceversa. La recaudación petrolera es muy buena y la recaudación tributaria es mala. Y ahí comienza ese juego de coger la plata del IES, coger la plata de los municipios. Hay municipios, yo me acuerdo en la época de Febres Cordero, yo me acuerdo que le debían plata, me acuerdo en la época de Nebot cuando le debían 5, 6, 7 meses a los municipios. Es que eso es algo que no puede pasar en el Ecuador. Es decir, yo sé que dice, bueno, entonces dejan de comer los militares y los policías y que coman los municipios. Pero es que la Constitución dice que la transferencia es directa, automática y sin intermediarios. ¿Por qué no se cumple el hecho de que cuando hay los ingresos petroleros no vayan a la cuenta única del Tesoro del Banco Central, sino que vaya a un fideicomiso o vaya a una cuenta en donde vaya directamente ya asignado proporcionalmente, como dice el COTAD, a través de la fórmula de la equidad, vayan los dineros? Esa es una reforma que a mí me encantaría que se maneje a través de la Asamblea Nacional, no necesita de una constituyente, y eso permitiría dotar, en el momento que usted dinamiza a los gobiernos locales y le llega el dinero a tiempo, eso mueve las economías. Nebot metía en la economía del país 600, 700 millones al año pues de Guayaquil. Bueno, entonces, luego su sucesora terminó derrotando ese modelo de administración. Qué lástima. Quería retomar un poco lo del inicio. Yo escuchaba con atención la manera en que usted analizaba las declaraciones del ministro José de la Gasca, y yo en cambio interpreté otra cosa del ministro en una entrevista que le hizo Carlos Vera para tratar sobre justamente el proyecto de ley económica urgente, donde en esta entrevista pues se tocaron todos los puntos pendientes. Y a mi modo de ver, y lo que yo leí entre líneas, es que al final del día, con las declaraciones que dio el ministro Lagas, que decir, este es un globo de ensayo para ver hasta dónde más se estira la Constitución, es que no se descarta totalmente la constituyente. Y aquí, más allá de un peligro, más allá de las indecisiones, más allá de lo que puede ocurrir, es qué se va a hacer en sí con las normativas que se necesitan modificar, sobre todo en materia de seguridad, sobre todo en temas álgidos como el tema también de contratación. Entonces, yo no sé si está totalmente descartada la constituyente desde el gobierno. No sé si caminan por diferentes lados. Lo que entiendo hoy es que su vocero parece a veces declaraciones que parecieran que no se va a ir por esa vía y se va a ocupar las voluntades que tienen en la Asamblea, pero al mismo tiempo es una prueba y un ensayo. A ver, yo lo digo en el artículo, ¿no? En mi editorial, está en suspenso.
Estamos en el limbo, entonces. Está en suspenso. Yo no lo veo que el gobierno haya descartado de plano la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que es un mecanismo, primero, constitucional y válido, o sea, claro, que en el fondo es legítimo y por lo tanto no debería haber ningún inconveniente. A mí lo que no me agrada es que se pretendan ahorrar pasos. Es decir, la Corte Constitucional, nos guste o no, ha establecido un procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, dos errores no hacen un acierto. Si el presidente Correa hizo lo que le dio la gana, violó la Constitución, violó la ley, eso no significa que el actual presidente lo tenga que hacer. O sea, no para desmontar una ilegalidad voy a hacer una ilegalidad. Por lo menos Andrés Ortiz, yo no comparto esa teoría. Ahora, si se cumple el debido proceso, si se cumple con todo el procedimiento que ha establecido la Corte Constitucional, yo sé que la Corte Constitucional tiene miedo. La Corte Constitucional tiene miedo a una Asamblea Constituyente porque la van a reducir a probablemente, y Ramón no se olvidará de lo que era el Tribunal de Garantías Constitucionales, un tribunal que conocía las causas constitucionales, pero que no tenía el rol protagónico que hoy en un Estado de Derechos y Justicia le otorgó la Constitución de Montecristi como último depositario de la juridicidad en este país. Y yo diría que hasta de la política, porque ahora estos señores deciden hasta de la política en este país. Le han mandado a hacer hasta una comisión al presidente de la República para temas de seguridad. Yo no sé si es que en esas facultades exorbitantes que tiene la Corte puede llegar a ese nivel de decisión y de ordenar al primer mandatario que haga comisiones como que si fuera un mandado, ¿no? Como fuera niño chiquito de la escuela, ¿no? Y pone tiempos, si no, se tomarán medidas. Pues, así es. como se comió a los del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por eso la Corte, yo me imagino que no le agrada mucho la idea de que se convoque y hará todos los meses. O sea, si yo veo que, si ven que hay un dislate ahí del Ejecutivo o algún atajo no constitucional, se lo va a hacer y va a poner la pica en Flandes. Ahora, hay voceros que dicen, y he escuchado ahora último, de que se convoque, que hagan lo mismo que Correa, que el presidente se dirija directamente al Consejo Nacional Electoral y que el Consejo Nacional no consulte nada a la Corte y que vaya directamente a consulta popular a la Asamblea. Entonces, yo no creo que ese es el camino. Insisto, no está descartado, pero por lo menos yo considero que se debe respetar el procedimiento constitucional y que ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte. 8:30 con 30 segundos. Yo creo que hay una operación también de cierto tipo y también un activismo sincero, porque ustedes mismos lo han dicho, hay mucha gente que se declara enemiga de la Corte Constitucional en este país. Sí. A mí no me caen muy bien, yo les decía a los senadores, los oráculos, pero son mejores que muchos jueces que están comprados, que ellos mismos andan buscando a quién venderse. ¿Ya? Yo creo que hay un intento de desprestigiarla y me preocupa que hay colegas que a lo mejor leen un poco más lo que la Corte ha hecho. Les quiero poner un caso sobre la mesa que me parece interesante porque también creo que hay errores de la Corte ahí. La Corte Constitucional dice con razón este concepto del CANI que aplica el presidente Noboa a esta guerra interna. No guerra en el sentido que decimos de que hay violencia, sino guerra la cual genera efectos jurídicos, pues no existe. La Corte dice se está abusando del estado de excepción. Yo creo que sí, aquí los presidentes decretan estado de excepción todo el tiempo y tampoco con grandes resultados. Pero la Corte va más allá y dice, entonces yo tengo que verificar que se cumplan mis sentencias diciéndole al gobierno que esto no es un CANI y que el estado de excepción está siendo abusado. Le mando a hacer una comisión interinstitucional para revisar la aplicación de los estados de excepción. Esa comisión a mí, que ellos manden a hacer una comisión, ya me parece una barbaridad. Sí. Pero bueno, hacen todo esto y cuando ellos insisten en que se cumpla con esta comisión que no se ha creado, ellos creo que por obligación enumeran todas las cosas con las que podrían sancionar, porque es una obligación de un juez enumerarte todas las formas en las que te podrían sancionar. Y una de esas posibles sanciones es la destitución. Pero hay gente que lee eso y dice, la Corte ha amenazado con destituir a Noboa. No. Yo creo que por el precedente, por las actuaciones de esta y otras cortes, eso de destituir no es tan común. Y yo creo que los doctores que están en esa corte son muy conscientes, porque son gente inteligente, que si se atreven a destituir al presidente, les va a caer pues el SWAT team y los tanques a la Corte Constitucional. ¿Cómo lee usted digamos, esta controversia alrededor de del supuesto plan para destituir al presidente Noboa? A ver, me corrijo porque se me había pasado por alto. Ya la propia Corte Constitucional ha establecido que el único camino jurídico, los únicos caminos jurídicos porque lo hizo ya en el caso de la vicepresidenta Abad, la Corte no tiene la facultad constitucional a cualquier funcionario, menos presidente y vicepresidente de la República, porque dice que el único camino válido es el juicio político o la muerte cruzada, en este caso como lo hizo el presidente Lasso. Pero
esa narrativa no me la creo. O sea, la Corte no puede destituir al presidente Noboa porque la propia Corte en su jurisprudencia ha dicho que a los primeros mandatarios y al segundo mandatario solamente se lo puede sacar del poder a través de un juicio político. Y es normal. O sea, si ya una Corte Constitucional puede destituir a un presidente elegido con más de 5 millones de votos, estamos locos en este país. O sea, no puede ser que 9 caballeros, por más sapientes que sean, puedan... Y yo creo que ese no es el espíritu, ni el propio presidente Correa, cuando creó este engendro, pensó que la Corte podía destituir a un presidente de la República, conociéndolo al presidente Correa. Entonces, ese no es el espíritu, eso no anima a la Corte ni la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional. Pero ciertamente hay sanciones. La Corte, como sabemos, la ley dice que los jueces tienen las más amplias facultades para obligar a que se cumpla una sentencia. Entonces, a mí lo que va a pasar es que va a destituir a todos los ministros que pueda. O sea, cada semana se come un ministro. Que el ministro del Interior, al ministro de Gobierno, todos los ministros que existan, pues no, porque sí puede hacerlo. Lo que no puede es tocar ni al presidente ni al vicepresidente de la República, y lo dijo en el caso de Verónica Abad. 8:34, 23 segundos. ¿Cabe alguna reforma política? Usted planteó antes el federalismo como una acción o como una posibilidad en una reforma política del país. Y la segunda pregunta, que es importante, ¿el modelo presidencialista en el fondo ha funcionado en el Ecuador, o sería mejor un esquema al estilo italiano, ¿no? Que el bochinche sea en la asamblea, pero que el ejecutivo siga trabajando, se bajan a un primer ministro y ponen un nuevo primer ministro, pero a mí no me desagrada España, en el caso de Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque permite la convergencia política. ¿Por qué hay miedo de que mañana Pachacuti sea parte del gobierno de Daniel Noboa? Y que asuma ministerios. Y que asuma... O sea, en Alemania acabo de ver, se repartieron el poder los partidos y cogobiernos. Pero entendido como el poder como trabajo. Sí, como trabajo, obviamente, no como troncha, ni componenda, ni... Es que eso es lo importante del tema, que ahí se marca una diferencia. Y tienes que estar democráticamente en otro nivel, ¿no? Y en otra tesitura, ¿no? Porque aquí lo que se habla es de troncha, de reparto, dame CENEL, dame en su momento Pacifictel, dame las aduanas, acuérdese de don Gary Esparza Fabiani, el pacto de Osvaldo Hurtado para que no se lo bajen. Entonces, yo sí creo que el país demanda o exige un cambio en donde donde exista un primer ministro que pueda ser mañana, si pierde la confianza, es que si tú pierdes la confianza con los que llegaste a la convergencia, con una convergencia, y mañana obtienes un resultado electoral, que eso también pasa en Italia o a veces en Francia o en Alemania, que cuando hay un resultado electoral, acaba de pasar en un país europeo, no recuerdo cuál, que ha renunciado ya el primer ministro porque perdió una elección. Y cuando eso pasa, pierdes la confianza, te vas a tu casa y nombras otro, y el país sigue avanzando. Acá tienes 4 años y la única forma de sacarte algo es a través de un impeachment, o pues en el caso de del invento de la muerte cruzada. Pero a mí no me disgusta tampoco una situación o bicameral, donde puedes tener un filtro y mejorar las condiciones. Yo estoy en desacuerdo de que cualquier hijo de vecino mayor de 18 años puede ir a la Asamblea o al Senado, o del Congreso o al Senado. No, yo creo que en eso habría que pensar o buscar esta fórmula de un parlamento en donde haya un primer ministro que entra por manejo político, o sea, por decisión de mayorías, pero yo no sé si el país está preparado. Quizás esto es una fórmula muy europea que quizás no nos calza, porque en Latinoamérica hay muy pocos presidentes. El presidencialismo genera caudillismo por lo general. Mire usted lo que pasó en el 12, 13, durante 8 años Correa barajó a la oposición, no existía. No. Hoy día lloran porque parece que le estuvieran aplicando la misma fórmula. Sí, lo veo a Patiño ahí amargado, que está triste, como lo han tratado en la Asamblea. 8:37, Astrid. Ha estado con nosotros Andrés Ortiz, editorialista de diario El Universo. Le agradecemos muchísimo por hablar de estos temas de coyuntura, parlamentarios y de ejecutivo. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Buenos días. RTP